Lo dijo en la primera hora. 6:34 a.m, amigos. Ya empezamos aquí nuestra ronda de entrevistas a esta hora, aquí en la primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Y es que el pasado, hace unos días, en esta semana, el Frente Unitario de Trabajadores anunció que para el próximo 21 de septiembre se prevé una movilización con el propósito de dar a conocer varias demandas que se han mantenido en este tiempo, lo que tiene que ver con que se garantice la estabilidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la serie de cuestionamientos alrededor de la falta de medicinas, las deudas que se mantienen con prestadoras de servicios de salud privado, entre otros, y así también la exigencia para que el Consejo Nacional Electoral lleve adelante nuevas elecciones con el propósito de cambiar la integración del Consejo Directivo del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este y otros temas serán parte justamente de estas demandas que se expresen en esta movilización prevista para el 21 de septiembre. Y precisamente para conocer detalles a propósito del anuncio que hiciera el Frente Unitario de Trabajadores, a esta hora ya nos acompaña el presidente del FUT, Ángel Sánchez, vía telemática, a quien le damos la más cordial bienvenida. Belkis Sánchez, quien le habla, y mi compañera Carla Arsentales. Señor Sánchez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Sonorama. Un placer poder atender esta entrevista. Muchísimas gracias. Adelante. Una nueva jornada de movilización anunciada por el Frente Unitario de Trabajadores. Detalles de este anuncio que hicieron. Bueno, nosotros el día 29 de agosto, justamente en rueda de prensa, hemos anunciado al país una movilización a nivel nacional en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros estamos prácticamente demandando de que de parte del gobierno se fije de una vez por todas un cronograma de pagos frente a la millonaria deuda que el Estado debe al instituto. Al momento ya supera más de 20.000 millones de dólares y es necesario que el gobierno dé respuesta para ver la manera como el Estado empieza a pagar esta millonaria deuda. Como es tan grande, sabemos de que no es fácil tampoco de que la cubra, pero es necesario de que se acuerde que se va a hacer a corto, mediano y a largo plazo. Queremos también denunciar al país que hay 186 denuncias de casos de corrupción al interior del IES, y es por eso que nosotros hemos adelantado acciones justamente con el señor Contralor General del Estado, con la misma doctora Diana Salazar de la Fiscalía General. ¿Para qué? Para que ayuden a esclarecer estos casos y se dé con los cómplices, encubridores y responsables de haber llevado al desastre que hoy está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como ustedes ya lo han señalado, señoritas periodistas, es verdad, todo producto de este desequilibrio al interior del IES provoca de que no existan medicinas, de que estén desabastecidos los diferentes hospitales y centros de salud del IES y obviamente se produzca una paupérrima atención. Entonces es necesario que eso se ponga a fin, se ponga un alto a la corrupción y de una vez por todas se elija a los vocales, tanto de empleadores como de afiliados, al Consejo Directivo del IES. Es necesario que eso pare porque los que hoy están fungiendo como tales, el uno tiene ya prorrogado 10 años allí y el otro 12 años. Eso es inadmisible y por eso se exige al Consejo Nacional Electoral que dé paso a que se realicen las elecciones de los vocales y tengamos representación al interior del instituto, señoritas periodistas. Perfecto, Ángel, excelente mañana. Les saluda Carla Arsentales. El día de ayer, a través de mi espacio informativo, pude también conversar con Mesías Tatamuez. Él nos daba a conocer que también ustedes podrían plantear una especie de mesa de diálogo, ahora que está esto tan de moda. Ya existe la mesa de diálogo con el sector indígena, existe la mesa de diálogo con el legislativo, y ahora también puede darse una mesa con estos grupos sociales para
trasladar este tipo de inquietudes. Nos decía Mesías que había la posibilidad de que se creen 2 mesas, nada más 2 mesas. Una en la que con técnicos especializados se revise de una manera bastante minuciosa la deuda que tiene el gobierno con el IES, y otra en donde se pueda justamente implementar todos los mecanismos para de alguna forma refinanciar esta deuda y empezar a hacer pagos, que eso sería lo más importante también para de alguna forma aliviar los problemas que tiene el IES, porque el IES tampoco puede solventar a todos los ciudadanos justamente porque tiene deudas de parte de empleadores y de parte del gobierno nacional. Es necesario primero decirle al país que el Frente Unitario de Trabajadores jamás se cerrará al diálogo y a la concertación, pero diálogo y concertación en acciones, no solo en diálogo y como ha sucedido. Anteriormente debemos informar al país que se creó con el presidente mismo de la República 2 mesas técnicas, la una sobre el proyecto presentado por el FUD de Código Orgánico de Trabajo y la otra sobre el IES y toda su problemática. Estas se venían realizando hasta antes de la movilización del 22. Desde allí se suspendieron y a pesar de que hemos hecho intentos por reanudar estas mesas, no nos han llamado ni siquiera para decirles, miren, no les vamos a recibir. Entonces, frente a eso, nosotros sí denunciamos al país que por parte del Frente Unitario de Trabajadores hemos hecho las gestiones respectivas y tenemos los documentos que hemos enviado y no hemos tenido respuestas. De lo otro, sí es necesario establecer, como dije al principio, un calendario de pagos, porque no es posible de que se siga poniendo en peligro a casi más de 500,000 de pensionistas que hoy dependen exclusivamente del seguro, como también a los miles de afiliados que dependen de la atención médica. Es necesario de que se surta de medicinas, de equipos técnicos, incluso de personal médico que hoy por hoy han sido despedidos y que sin embargo se han quedado sin especialistas. Entonces toda esa necesidad que tiene la población, los afiliados y asegurados, es necesario verlo. Y lo otro, los seguros, sí. Los seguros también tienen que ser refinanciados porque no es posible trasladar responsabilidades que tiene el gobierno al Instituto de Seguridad Social, pero sin poner un centavo. Por eso es que tal vez el compañero Tatamuez ha de haber manifestado que es necesario sentarse a dialogar para ver cómo financiar esas prestaciones que le cuestan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que tienen que ser asumidas por el Estado, señorita periodista. A mí me llama la atención también que el día de ayer pudimos escuchar en Ecuavisa a uno de los dirigentes del IES, en donde se hablaba de que el Fondo de Salud en estos momentos se encuentra en 0. Una cifra que definitivamente preocupa a los ciudadanos, porque si el Fondo de Salud se encuentra en 0, ¿cómo dar frente a las emergencias de los ecuatorianos? ¿Cómo dar frente, por ejemplo, a los jubilados que durante tantos años han trabajado, han aportado al IES para tener justamente sus últimos días, por decirlo de esta manera, de una manera digna? Algo que no se está cumpliendo. El Fondo de Salud se encuentra en 0. Así es, y justamente por eso es lo que nosotros iniciamos esta campaña de movilizaciones que vamos a empezar el 21, y no nos vamos a quedar solo con una movilización. Hemos anunciado de que junto con las movilizaciones vendrán luego las plantoneras, vendrán las desfiles con pancartas y todo, exigiendo que el gobierno cumpla, y terminaremos en un gran encuentro nacional de todos los jubilados, pensionistas, afiliados, misma que estamos por determinar lugar, día y hora para realizarlo, pero eso sí será aún la más contundente y la más masiva, que lo haremos con todos los afiliados, asegurados y pensionistas de la Seguridad Social, señorita periodista. Yo decía en la presentación de esta entrevista, señor Sánchez, que además de todo lo que tiene que ver con la realidad ahora mismo que se vive a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta falta de medicinas, la deuda que mantiene el Estado con las prestadoras privadas, también desde el Frente Unitario de Trabajadores lo que se busca es que se lleve adelante este proceso para designar a los integrantes del Consejo Directivo del IES. Sobre ese tema, ¿cuáles son las acciones? Bueno, sobre ese tema nosotros hemos manifestado de manera clara que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral la que tiene que dar paso de manera inmediata. Se nos ha indicado de que de parte de la presidencia del Consejo Directivo del IES tiene que mandar las ternas de los colegios electorales. Yo le diría a la
presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es más fácil que ella como presidenta del Consejo exija que el Ministerio de Trabajo presente las ternas. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la logística, tienen todos los archivos y saben cuáles son cada uno de los que integrarán los colegios electorales. Entonces es mucho más fácil y es mucho más rápido, pero es necesario que de inmediato se elijan los vocales representantes, tanto de empleadores como de asegurados. Eso no se hace y eso también da al traste con todo lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque uno prorrogado 10 años y el otro 12 años dan la finalidad de que todas las acciones que hoy están haciendo y actuando son ilegítimas, son ilegales, y eso alguien tiene que responder a la postre cuando ya se investigue cómo están los casos que está llevando adelante tanto la Fiscalía como también lo que hemos pedido al señor Contralor General del Estado, señorita. Y un poco para poner en contexto cuáles son las razones por las cuales, y para que la ciudadanía lo sepa, las razones por las cuales se mantienen en estas funciones prorrogadas. Eso es lo que hemos pedido. Respuestas jurídicamente no tienen nada. La ley de la Seguridad Social en su artículo 28 dice que se mantendrán electos para una función durante 4 años. El uno 10, el otro 12, ¿con qué justificativo legal? Ninguno. Por esas situaciones que nosotros exigimos al Consejo Nacional Electoral se lleve a cabo inmediatamente las elecciones de los vocales, señorita periodista. Quiero también, Ángel, hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención. Han mencionado que han encontrado casos de corrupción en el interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Están pidiendo a la Fiscalía que se investiguen más de 180 casos de corrupción. ¿Cómo están trabajando en este tema, tal vez el Frente Unitario de Trabajadores, a la par, por ejemplo, con la Secretaría que se creó anticorrupción? ¿Hay algún acercamiento también con el Ejecutivo en referencia a estos temas? Con la Secretaría que se ha creado, ninguno. Nosotros hemos trabajado directamente con la Comisión Nacional Anticorrupción, creada en el año 2015 por el Frente Unitario de Trabajadores. Aparte de ello, hemos tenido también la prolijidad de sacar cada uno de los casos y entregarles los listados con las fechas y con los números de casos que se han presentado a la Fiscalía, a fin de que nos ayuden a investigar estos casos y el estado en que se encuentran las denuncias. Eso estamos esperando, la enorme colaboración tanto del fiscal general como también del Contralor General, como también de la señora fiscal general del estado. Los dos casos están allí y pedimos que se esclarezcan porque es necesario que el país conozca cuáles son los cómplices encubridores y responsables de este desastre del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como también se tomen los correctivos necesarios para poner de una vez por todas un alto a la corrupción y de una vez por todas transparentar ante el país cómo es lo que se está actuando en materia legal. Y de otro lado, señor Sánchez, ¿qué ha ocurrido con esta intención que hubo en su momento de trabajar de manera conjunta para definir lo que sería el nuevo Código de Trabajo y también lo relativo a la norma sobre seguridad social? Bueno, de la primera mesa del Código del Trabajo, a pesar de que hemos tenido acercamientos, hemos tenido reuniones, sí se puede decir al país, no se ha aprobado un solo artículo en donde haya convergencia de ideas y comunidad de acciones. No hemos aprobado ni un artículo y más vale nosotros seguimos en lo que se ha presentado a la Asamblea Nacional nuestro Código Orgánico, donde sigue debatiéndose y sigue tratamiento normal el proyecto presentado por el Frente Unitario. Referente a la otra mesa, lo más que se logró cuando estuvo de presidente el economista Francisco Cepeda es que se llegue a establecer un convenio marco por 140 millones y 20 millones a fin de mes. Desde allí ya no se ha vuelto a topar el tema, a pesar de que hemos pedido en esta mesa la asistencia y la intervención de la Organización Internacional del Trabajo. Así han quedado las dos mesas y no hemos vuelto a topar los temas por falta de acción de parte del gobierno, que no ha llamado y tampoco lo hace. Por eso estas movilizaciones, estas acciones que ya conllevan a otro nivel de diálogo, a otro nivel de acercamiento, que sería ya con la presión
del pueblo ecuatoriano y la ciudadanía que está respaldando las acciones que presenta el Frente Unitario de Trabajadores, señorita periodista. Dirigente, faltan 22 días para que se dé esta movilización que ha sido convocada por ustedes. Tal vez más organizaciones se van a sumar a este paro y de alguna manera, ¿qué pasaría en el caso de que el gobierno nacional los convoque para tener una reunión? ¿Se va a suspender? ¿No? ¿Ustedes esperan antes de la fecha tal vez a tener algún encuentro con autoridades del Ejecutivo para que puedan llegar a este acuerdo de pagos del cual estamos hablando? Aclarar solo una cosa, señorita periodista, nosotros no estamos llamando a un paro, estamos llamando a una movilización. Sí, tiene razón. Una primera movilización. Cosa, y segunda cosa, como vuelvo y repito, nosotros jamás nos cerraremos al diálogo, a la concertación, en el sentido de que no quede solo en diálogo, que quede en hechos, en acciones que concreten un beneficio para el país y para todos sus afiliados, en el caso del IES, en el caso del Código de Trabajo, un beneficio para 18 millones de ecuatorianos, porque aquí lo que se quiere ver es el beneficio para todos, no solo para un sector. Aquí decimos en el Código Orgánico de Trabajo, trabajo digno, con condiciones dignas y un sueldo justo. Ahora yo le consulto, ¿qué expectativas tienen de esta movilización anunciada? Tomando en cuenta que el gobierno nacional lleva adelante estas mesas técnicas con la dirigencia indígena, luego de lo que fue el paro nacional, y respecto de lo cual no ha habido resultados concretos hasta el momento. Sigue corriendo el plazo de los 90 días que se determinó para el desarrollo de estas mesas y llegar a concreciones que todavía no se ven. Bueno, lo que vemos con preocupación es lo mismo que usted ha señalado. Hay reuniones, hay diálogos, yo no veo que ya haya acuerdos globales en donde puedan decir, miren, sí, hemos llegado a este acuerdo macro o este acuerdo beneficioso. Eso todavía no se avisora. Respaldamos las acciones que ha emprendido la CONAIE, pero vuelvo y repito, las acciones que ha emprendido el Frente Unitario también son realizables en el sentido de que son beneficiosas, no solo para trabajadores, sino también para el pueblo ecuatoriano en general. Por esa situación nosotros invitamos a esta gran movilización que estén presentes todos, ¿no? Afiliados, asegurados, pensionistas, amas de casa, pueblo ecuatoriano en general, porque hay que defender el seguro social, porque es de los afiliados, no es del gobierno, y aquí tenemos que ser muy puntuales. Debe establecerse un cronograma de pagos y ya no das tanta vuelta a este asunto, y de una vez por todas sentarse a una mesa en donde se diga qué se va a hacer, cuándo, cómo y dónde. A eso no nos cerraremos jamás, pero sí esperamos una respuesta del Ejecutivo, y frente a que se llama para estos días, comprenderá que nosotros, abiertos al diálogo, atenderemos el pedido. Siempre que haya concreciones, nosotros podemos incluso analizar cualquier posibilidad. Mientras tanto, no, mi estimada señorita periodista. Ahora, ustedes están haciendo todas estas exigencias al gobierno nacional, pero ¿qué pasa también con todos estos empleadores que deben al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Por ejemplo, yo como trabajadora, mes a mes, me han retirado tal vez de mi sueldo la aportación al IES, ¿no es cierto? Esto lo hace mi empleador. El trabajo de mi empleador es justamente pagar estas aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, caso que no se evidencia en varias empresas, y por eso también la deuda que tienen que pagar al IES cada vez se hace más grande. En torno a ese tema, si bien es cierto, ya nos ha dicho las acciones que tienen para poder llegar a acuerdos con el Ejecutivo, ¿qué acciones tomar también con el sector empresarial en este aspecto? Porque hay algunos que no han pagado esta deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por supuesto, suman más de 190 mil dólares que están represados allí. Hay empresas morosas que jamás se han acercado ni siquiera a tener un convenio de pago, y hay empleadores que descuentan a sus trabajadores y no pagan, que es otro asunto. Frente a ello también hemos exigido no solo de que se haga un examen actuarial para tener en concreto cuáles son esas empresas, porque de una u otra manera tienen que contribuir al descuento que han hecho a sus trabajadores y pagar la plata que ya no es ni siquiera de ellos, la plata que ya pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Frente a ello, hemos exigido que se haga el actuarial, y aparte de ello también queremos saber, en realidad, cuáles son las propiedades que tiene a nivel de todo el Ecuador el instituto, porque ustedes también deben darse cuenta de que no es solo los empleadores morosos los que
adeudan a la seguridad social, sino que el IES también tiene propiedades que hoy por hoy se están deteriorando, se están destruyendo, están en el abandono y muchas de ellas se han hecho nido de delincuentes. Es necesario que esos bienes que están allí empiecen a producir en beneficio de sus afiliados, pues, y que se dé alguna rentabilidad, algún uso en beneficio de todo el IES, pero que no se los tenga botados en la destrucción, en el abandono. Eso también hemos pedido y por eso la intervención de la fiscal y el contralor general, señorita periodista. Hay otro tema que también me llama mucho la atención porque también se trata de trabajar en varios mecanismos para poder recuperar esta caja fiscal que necesita el IES para poder solventar con todos sus acreedores. Hablamos, por ejemplo, también del call center, de la contratación de médicos, del abastecimiento de medicamentos, de atender las emergencias que requieren los ecuatorianos. Pero, ¿cuál es la propuesta de parte del Frente Unitario de Trabajadores para poder tener una caja fiscal que pueda solventar de alguna manera todos estos inconvenientes? ¿Y a qué me refiero con esto? El Frente Unitario de Trabajadores tiene también alguna propuesta en torno al trabajo. Ahora, de alguna forma, estamos hablando de que las labores de los ecuatorianos, no hablo en general, pero se está precarizando. Muchos no tienen un trabajo digno, no tienen un trabajo en el que tengan que aportar al IES, simplemente facturan por horas y eso de alguna manera también afecta al IES porque no hay las aportaciones que se necesitan para sacar adelante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Justamente de eso hablamos nosotros en el Código de Trabajo, ¿no? Ahí pedimos que se atienda 4 grandes sectores para generar trabajo: agricultura, comercio, servicios, la construcción y me falta una: agricultura, comercio, servicios, el sector de la construcción y la hotelería y el turismo. Ahí tenemos 4 grandes sectores generadores de empleo y lo otro sí se debe controlar las empresas para que no pase lo que hoy está sucediendo, ¿no? Contratos precarios en donde el que sale perdiendo siempre es el trabajador, no afiliaciones al seguro, perjudicando a los trabajadores. Y eso, en parte, se tiene que hacer un seguimiento global a cada una de las empresas para que esto no suceda. Porque acuérdese que con la famosa ley humanitaria lograron el agosto de todos los años que querían hacerlo y lo consiguieron los empresarios. Se despidió casi 1 millón de trabajadores y frente a ello vemos con preocupación que el ministro de Trabajo dice que ya se han recuperado los empleos, ni siquiera la mitad han logrado tener empleos plenos, peor aún hablar de recuperación, y prueba de ello es de que no se cotiza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la medida de lo que señalan las autoridades de turno. Entonces, frente a eso sí es necesario una transparencia, sí es necesario un estudio y un seguimiento a las empresas para que no perjudiquen a sus trabajadores y sean parte también de la seguridad social, señorita. La movilización está anunciada para el próximo 21 de septiembre. Hasta que esa fecha llegue, ustedes como organizaciones sindicales van a procurar de su parte hacer algún tipo de acercamiento con las autoridades de gobierno. Por supuesto, vuelvo y les repito, incluso hemos conversado justamente con la OIT, porque esta semana había conversado yo con algunos de los miembros de ellos y me decían, miren, parece que nos van a llamar al Consejo Directivo. Les hemos dicho, dije, es necesario conversar con el actual presidente del Consejo Directivo, el Frente Unitario de Trabajadores, y tratar de llegar a un consenso, no solo para tratar estos temas que son de urgencia, sino el futuro que le espera al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y frente a la cual no nos cerraremos jamás al diálogo, a la concertación en beneficio de sus afiliados, en beneficio del pueblo. Nada más para finalizar con esta entrevista, dirigente, ¿cuál es la propuesta que tienen desde el Frente Unitario de Trabajadores también para cumplir con toda la deuda que hay en el BIES? Recordemos que este es el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también se encuentra en un momento bastante difícil, bastante quebrantado económicamente. Bueno, allí lo que queremos es nosotros igual. El Banco del BIES tiene que ser repotenciado, tiene que ser refinanciado, empezando desde su estructura. Y aparte de ello, toda la cartera, tanto la activa como la pasiva, tiene que transparentarse a fin de que tengan también un global de todo lo que tiene el banco y con ello se pueda hacer seguimiento y se pueda concretar en acciones todo lo que se tiene que hacer en materia legal, señorita periodista.
Concluyo con lo siguiente, señor Sánchez. Detalles de la movilización, qué y cuántas organizaciones se suman, cómo está prevista la logística. Bueno, la logística está prevista de que es una invitación a todo el Ecuador. La movilización se realizará a nivel nacional en cada una de las provincias, en donde todos los FUT provinciales están coordinando y organizando esta movilización. En nuestra ciudad de Quito está convocada a las 16 horas en el IES, Bogotá y 10 de agosto esquina, y desde ahí partirá hacia los diferentes puntos, ¿no? Estamos analizando algunos puntos porque es necesario también presionar sobre estas autoridades que hoy por hoy como que se hacen los desentendidos y como que no les afecta, pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay que defenderlo porque es de los afiliados, es de los asegurados, es de los pensionistas, no es del gobierno. Importante, nos quedamos con esta aclaración, agradeciéndole mucho por su apertura, por acompañarnos en este espacio y sobre todo estaremos pendientes de si en estos próximos días el Ejecutivo trata de mantener alguna reunión con ustedes para poder llegar a acuerdos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto atender a Sonorama. Muchas gracias. Excelente mañana. Ha sido Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, a propósito de esta movilización anunciada para el próximo 21 de septiembre y las demandas, las exigencias que ustedes han podido escuchar y que se evidenciarán en el contexto de esta nueva jornada de movilización en los próximos días. Lo dijo en la primera hora.